Buena dimineața tuturor, buena dimineața, es de noche, está amaneciendo. Vamos a hacer una caminata de madrugada por Rumanía. Es el único momento cuando está un poco fresco, así que son las 5 de la mañana. Pero decir por qué estás despierta. ¿Por qué nos despertamos? A ver, nos despertamos tan temprano porque vimos el partido de Argentina. Argentina está jugando la Copa América, acaba de ser la próxima finalista, así que se espera el próximo partido, que será con Uruguay o Colombia, esperar el rival. Y como yo lo acompañé a Frankfurt, a mi amado esposo, a alentar a Rumanía. Rumanía, ale. Hoy se despertó conmigo. ¿A qué hora te despertaste? 3 menos. Despertador a las 2:55 de la mañana. Vimos el partido y ahora vamos a salir de caminata por Rumanía. Sí, a las 5 de la mañana. No hay nadie en la calle, nadie. Pero hay un pisica. ¡Ay, Pisi, hola! No tengo comida, pisica. Pero ¿por qué entran al lugar de perros grandes? Si son Mi perros vida. chiquitos. Hay perros a esta hora. Sí, pero es el lugar de perros grandes. Bueno, pero están ahí. Bueno, hay gente que salió a pasear el perro a esta hora, así que está muy bien, ¿no? Porque probablemente... Está bien. Sí, porque hay gente que va a trabajar y antes de irse a trabajar saca el perro a Yo creo que pasear. hay gente que los perros se acostumbran a despertarlos a las 5 de la mañana y los padres, los dueños, son más que los perros. Así que bueno, personas no hemos visto ninguna, hemos visto un gato y perros, que están con personas, pero solamente 2. Así que así es la vida a las 5 de la mañana en este país. Y quiero decir algo, los rumanos son muy tempraneros. Yo creo que ustedes se levantan mucho más temprano que en Argentina. En el campo seguro. No, acá en la ciudad, porque, o sea, en Argentina, en las ciudades, obviamente. A las 5 de la mañana no hay gente, hay mucho más gente en Buenos Sí, pero Aires en la calle. yo me refiero que a las 6 de la mañana, vamos a poner un horario, 6 de la mañana, en Argentina y en Rumania, para mí acá hay mucho más movimiento. Está todo el mundo ya en la calle, activos, van, vienen. ¿Ustedes a qué hora se levantan? ¿A qué hora se despiertan? Bueno, una vez despertarte, otra vez salir en la calle. En un lugar donde venden cobrig, están ya listos para las ventas. Muy bien. Bueno, ¿a qué hora sale el sol? 5:39. 5:39. Sí. Falta un poco para que salga el sol, pero la verdad esta es la mejor momento de todo el momento del día, que está haciendo mucho calor, mucho canícula. Ahora se puede respirar aire puro y ahora debe estar haciendo 22 grados, ¿no? 23 ahora. 23 grados a las 5 de la mañana. Sí, y hoy de nuevo 40. Hoy va... No, 38, qué sé yo. Sí, estamos con canícula estos días, alerta extrema de caldura, extrema de calor, muchísimo. Te han cobrado el azúcar. ¿Ah, sí? ¿Me cobraron el azúcar? Por eso te preguntaron cuánto azúcar quieres. Uno. ¿Cuánto sale el azúcar? 0,09. Uy, te eché vino. ¿Te capuchino? Pinta bien. Debo confesar que me gusta mucho la vida a esta hora. Está muy tranquila, muy linichtita la calle. El aire que se respira es puro, no es como a las 10 de la mañana que te morís de calor. A las 10 no, como 10, a las 10 de la mañana te morís de calor. Sí, a las 10 de la mañana te morís de calor. Moriste a la mediodía. Bah, más, pero ya hoy, en estos días, a las 10 de la mañana estamos muriendo de calor. Bueno, ahorita no, Y la vida a esta hora es súper linichtita, me gusta muchísimo. ¿Se puede ser feliz a las 5 de la mañana? ¿Vos qué decís? Sí, caminando. Se puede ser muy feliz con mi capuchino y caminando. Una de las cosas que te encontrás a las 5 de la mañana es poquísima gente, pero dentro de esa gente
te encontrás mezcla de los que están despiertos desde el día anterior, que pasaron la noche, digamos. En el Profi me encontré con unos chicos que estaban comprando cerveza, claramente. No es que están empezando a tomarse, es que continúan su pretrechere, su fiesta. Y gente que se levanta para ir a trabajar. Después hay otros que ya están trabajando, como Uber, Bolt, que hemos visto. Esta mezcla de diferentes situaciones que suceda a esta hora me gusta. Un grupo de señores que se levantó a hacer ejercicio. Son 3 señores, 5:41 de la mañana, haciendo ejercicio aquí en el parque. La verdad que admirable. Bien, estamos en Rumanía en verano y la verdad es que yo estuve averiguando para ir a pasear a ciertos lugares del país en esta época tan bonita, pero me encontré con un problema de que los precios eran mucho más grandes que en otras épocas del año, lo cual es verdad, tiene lógica, principalmente porque estamos en verano, que es vacaciones y es temporada alta, pero había precios que tenían bastante más altos y digo, no sé si quizás me conviene esperar a que termine todo esto. Uno de los lugares que quería ir, que muchos de mis seguidores me recomendaron, es Maramuresh. ¿Pero qué pasó? Cuando entré a ver el precio del tren Mokanica, salía 150 lei por persona. Y me pareció bastante, o sea, solo la entrada a ese lugar era 300 lei, ¿que cuántos euros son? 300 lei... 60 euros. 60 euros. Más que la entrada del Coliseo. Más que la entrada del Coliseo, pero también Coliseo, más que... el objetivo turístico más importante del mundo para mí, más... Bueno, vamos a hablar de Rumanía, ¿no? El objetivo turístico, no el más lindo, pero sí el más... Ya sé, pero sí el más es el Castillo de Bran, que era 70 lei la entrada, que bueno, también es... No es que es barato, es una estafa. No es que es barato, pero bueno, para el turista que viene la primera vez y lo quiere pagar está bien. Pero el Mokanica era 150 y era bastante más. Solamente la entrada ahí, ir hasta ahí y no ir hasta el tren es como para qué vas. Así que me llevé una sorpresa un poco no grata y bueno, voy a esperar a que bajen los precios. ¿Bajarán los precios? Y también la de Mokanica, no sé, de los alojamientos, seguro que van a bajar. Sí, más que lo que es temporada alta, como les digo. Así que cuando empecé a averiguar para ir a Maramuresh, en cuanto a los precios, era Mokanica 150 por persona, somos 2. El Casare, que es lo que es la habitación y el hotel también estaba. O quizá ahí puedes encontrar un poquito más de precio. Más el traslado, ¿no? Porque yo no vivo cerca en la zona y me tengo que trasladar hasta allá. Entonces se me hacía bastante dinero. También nos encontramos con eso, que a veces Bulgaria también es un país cercano aquí a Rumanía y es bastante barato. Y tienen oferta de hotel all inclusive y no son caros. Entonces a veces uno tiene que poner en la balanza cuándo ir a cada destino turístico para que pueda rendir su dinero de vacaciones de la mejor manera posible. Dicho esto, déjame algún comentario o sugerencia de qué lugar de Rumanía puedo ir a visitar este verano que no se haga tan caro. Voy a visitar esos lugares donde no conozco, pero bueno, en su debido momento nosotros por suerte tenemos la facilidad de poder viajar no solo en temporada de verano, en vacaciones, sino también en otro momento del año, porque de momento no tenemos hijos y yo tengo flexibilidad con lo que es en mi trabajo. Entonces la idea es que me dejen sugerencias a ver dónde puedo ir este verano en Rumanía para disfrutar. Sin pagar tanto. Sin pagar lo que hay que pagar, pero no precios exorbitantes, sino precios que son una locura, que se pagarían para otra cosa u otra excursión, incluso, no sé, en otros lugares. Pagar por lo justo, ¿no? Un pago justo, un pago normal. Así que voy a estar leyendo atenta a sus comentarios, a ver qué me recomiendan para que este verano pueda ir aquí en Rumanía. Por ejemplo, acá estamos buscando Bucarest, Italia, para volar. Miren el horario, 6 menos 10 de la mañana. Por ejemplo, para ir a Milán
134 lei. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Y para andar en esta moconeta 20 minutos, 150. O sea, es absurdo, boludo, es absurdo. Bueno, ya estoy volviendo a casa en esta caminata de madrugada. Yo trabajo por las tardes, mucho más, porque trabajo en horario de Sudamérica. Así que me puedo ir a dormir una siesta, ¿qué decís? Una buena siesta. Una buena siesta. Creo que llego y me aducla culcarium. Esta promoción del Profi, 2 tostados por 5 lei, o sea, 1 euro, es genial. Así que compramos el desayuno. Vos también tenés uno, ¿no? Sí. Son riquísimos, yo en otra oportunidad lo probé y la verdad que Profi en esto tiene muy buenos precios, lo recomiendo y este Profi está abierto las 24 horas. A ver cómo es, mostralo. Muy bueno. Está bueno, ¿no? Bueno. Listo. Y bueno, aquí con nuestros tostados nos despedimos hasta el próximo video. Espero que te haya gustado este recorrido en horas no comunes aquí en Rumanía. Me despido hasta la próxima, que se vienen cosas también muy bonitas. Papá, la revedré.